Contento también de esta mañana poder estar reunidos en y a través de la palabra del Señor. Para ello quisiera que me acompañaran a la lectura de 1 Corintios 15, 1 al 4. El título del mensaje de esta mañana es el propósito de su sepultura y su resurrección. Dice la palabra del Señor: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos, si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Hermanos, el propósito de la sepultura y de su resurrección es importante. Si bien yo tenía la intención de avanzar un poco más, un par de versículos, tenía la intención en mi bosquejo, a través de la observación del texto, llegar hasta el versículo 10, pero no me fue posible porque la verdad que hay tanto que decir con respecto a la sepultura de nuestro Señor Jesucristo y a su resurrección. La semana pasada meditábamos en su muerte, en que Él entregó su vida, ¿cierto?, por nosotros de manera voluntaria. Hoy día voy a hacer mención un poco a eso también. Pero fíjense que el apóstol Pablo está comenzando a elaborar los argumentos en este capítulo 15 de una defensa a la doctrina de la resurrección de entre los muertos, ya que algunos estaban atacando la doctrina de la resurrección de entre los muertos y precisamente eran falsos maestros que decían que no era necesario, que no existía la resurrección de nuestros cuerpos. Y el apóstol Pablo lo que está haciendo es comenzando a argumentar contra esa falsa enseñanza. Y para ello comenzó exhortando a sus hermanos corintios acerca del evangelio que anteriormente les predicó, como dicen los primeros versículos, y que ellos habían recibido, pero que además era el fundamento sobre el cual ellos estaban firmes en la fe, gracias a que fueron salvos por creer en ese evangelio. La semana pasada meditamos en la muerte voluntaria de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en la cruz, quien no fue muerto a fuerza, sino que Él mismo se entregó. Y hoy veremos la segunda parte del testimonio escritural de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo para establecer el fundamento sobre el cual se construye nuestra esperanza de ser resucitados con cuerpos glorificados cuando hayamos partido de esta vida. Y lo primero que quiero comentarles es lo que parte precisamente diciendo el texto en el verso 4, que dice que fue sepultado. Jesús fue sepultado. El evangelio que el apóstol Pablo predicó a los corintios, hermanos, luego de proclamar la muerte de Jesucristo, enseñaba sobre la sepultura del Señor. Esta era una segunda materia de fe. No solo la muerte, nuestro Salvador murió realmente, por lo tanto, nuestro Salvador al morir fue sepultado. Y nadie podía negar este hecho histórico, porque si bien algunos decían que quizás había sido una simulación de la muerte del Señor Jesús, queda clarísimo cuando fue sepultado que Él estaba muerto. Y vamos a ver algunas evidencias de aquello. Nadie podía negar el hecho histórico de la muerte de nuestro Señor Jesús. Incluso los fariseos, que eran enemigos del Señor Jesús, de Cristo, y eran enemigos del plan de redención de Dios, obviamente, divulgaban la mentira de que los discípulos habían robado el cuerpo de la tumba. Y tenían que reconocer obligadamente que Pilato fue el que concedió el cuerpo de Jesús para darle sepultura, cuando tuvo la certeza, por testimonio del centurión, de que había muerto. Y esta es la única referencia que se hace, hermano, del entierro del Señor Jesús fuera de los evangelios y del libro de Hechos. Es la única referencia aquí en el libro de 1 Corintios. Y fíjense que Hechos 2:29 dice: hermanos, del patriarca David le puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios,
de lo cual todos nosotros somos testigos. Fíjense, David está en la tumba, están los restos de él, pero no estaban los restos del Señor Jesús. Lo reconoce claramente el libro de Hechos. Luego el capítulo 13, 29 dice, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz, dice, y lo pusieron en un sepulcro a nuestro Señor Jesús. Pero fíjense, hermanos, que para llegar a la conclusión de que había sido muerto nuestro Señor Jesús, era necesario que hubiese la certeza de su muerte. Y el gobernador romano, como bien sabemos, Poncio Pilato, comprobó la muerte de Jesús. Así queda evidenciado en Marcos 15, 44, cuando dice, Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto, dice. Y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Y al comprobar esto por medio del centurión, le concedió el cuerpo a José. O sea, Poncio Pilato estaba sorprendido de que haya muerto. Ya luego, más adelante, voy a hacer mención a esa sorpresa que él tuvo de que nuestro Señor haya muerto tan rápidamente. Pero porque fíjense que el rango aceptado para la muerte de un crucificado era muy variable, dependía de muchas cosas. Pero era un mínimo de 2 horas, era un mínimo el mínimo era entre 2 y 6 horas que moría una persona crucificada. El promedio eran 12 a 24 horas, es decir, 1 o 2 días. Bueno, un día en realidad. Y el máximo que se ha documentado son 2 a 4 días en los casos extremos. Inclusive hay más. Autores antiguos como Josefo y Séneca describen crucifixiones prolongadas y extremadamente crueles. Pero ¿por qué Pilato se sorprendió entonces? Porque el Señor Jesús murió en unas 6 horas aproximadamente. De la hora tercera a la hora novena, como está evidenciado en Marcos 15, 25 y versículos 33 al 37. Entonces los soldados, hermanos, verificaron también la realidad de su muerte, y eso está claramente escrito en Juan 19, 31, cuando dice los judíos entonces, como era el día de preparación para la Pascua, ¿por qué razón los estaban apurados? Porque era el día de preparación para la Pascua, a fin de que los cuerpos, escuche bien, no se quedaran en la cruz el día de reposo, porque ese día de reposo era muy solemne. Pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y se los llevaran. Fueron, pues, los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Hermano, la crucifixión era un procedimiento romano brutal y era un procedimiento deliberado. Y el proceso de quebrar las piernas se llama crurifragium, y era usado para acelerar la muerte del crucificado, cuando se necesitaba terminar con su ejecución de manera rápida. Ahora, ¿qué es el crurifagium? El crurifagium, hermano, viene del latín cruz, que significa pierna, y frangere, que significa romper, y significa literalmente quebrantamiento de las piernas. Y no era un método normal de ejecución, sino era una medida extraordinaria para provocar una muerte rápida por asfixia. Ahora, ¿cuándo se aplicaba esto? ¿Cuándo se usaba? Cuando se acercaba el anochecer, como por ejemplo en Deuteronomio 21, 22, 23, cuando había una fiesta judía importante, como lo era la Pascua, y precisamente por esas razones que le quebraron las piernas a los ladrones para que murieran más rápidos. Las autoridades, o cuando las autoridades querían retirar los cuerpos cuanto antes de la cruz. Ahora, ¿cómo era el proceso del quebrantamiento del crurifagium? Primero se utilizaba un instrumento que era un mazo o una barra o martillo de hierro, de fierro macizo, similar a los usados por los soldados para castigos corporales. Y era un golpe directo a las piernas, se golpeaban tibias y peronés, y a veces también las rodillas. El objetivo era fracturar completamente la extremidad. No solo fisurar el hueso, sino moler ese hueso. La consecuencia inmediata era que el crucificado ya no podía apoyarse sobre sus piernas y no podía levantarse para respirar. Porque al estar en la posición de crucifixión, hermano, al haber sido torturado anteriormente, al tener pérdida de sangre, al tener este estado de shock,
sus pulmones comienzan a llenarse de líquido. Es una escena de tortura tremenda en donde para poder respirar y dar cada aliento de vida tenían que empujar con sus piernas para poder llenar sus pulmones de aire y luego respirar. Entonces, en el momento en que le eran quebradas las piernas, las rodillas, las tibias, los peronés, entonces ya no podían respirar, con lo que claramente el diafragma no se expandía y los pulmones no se llenaban y la persona se ahogaba conscientemente. Pero en el momento en que quebraron las piernas de los dos ladrones que estaban a su lado, que estaban vivos por lo demás, por eso le quebraron las piernas, vieron que Jesús había muerto. Por lo tanto, su costado fue abierto por una lanza de uno de los romanos para testificar que se trataba de un cuerpo muerto. Y es así como dice el verso 34 de Juan 19. Pero uno de los soldados les traspasó el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. Y aquí me gustaría detenerme un poco en este hecho, la sangre y el agua que salieron del costado de nuestro Señor Jesús. Es evidencia, hermano, irrefutable de que Él había muerto. Pero hay más que eso. Jesús murió antes de lo acostumbrado entre los que eran crucificados. Como les dije anteriormente, podían durar hasta 4 días. Y con esto, hermanos, se mostraba la evidencia física de que la causa de la muerte fue la rotura del corazón de nuestro Señor Jesús, ya que post-mortem la sangre puede coagularse parcialmente y el suero se separa de los glóbulos rojos, y al perforar el cuerpo sale primero el suero, que es un aspecto acuoso, y luego sale la sangre, que es más espesa. Y todo esto ocurre solamente si la persona ha muerto, lo cual confirma que Jesús no estaba vivo cuando fue traspasado por esa lanza. Además, hermano, queda en evidencia que el mismo Señor Jesús rompió su corazón, entregando su vida sin que nadie se la arrebatara. Lucas 23:46 dice: y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. ¿Quién puede romper su propio corazón encomendando su espíritu a Dios? ¿Quién puede infringirse un infarto masivo, una rotura, una explosión en su corazón y entregar así su vida? Esta es una evidencia, hermano, de lo que dice el Salmo mesiánico que leímos al comienzo, el Salmo 69. Verso 19 dice: Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza y mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Hermanos, este salmo, que algunos piensan que no fue escrito por David, sino por Jeremías, habla de la afrenta. La afrenta ha quebrantado mi corazón. Parte diciendo: tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Y esa palabra afrenta, hermano, es la palabra jerpa, que significa contumelia. ¿Y sabe lo que significa esto? Significa un oprobio, injuria o ofensa directa hecha a alguien en su cara. Y cuando él habla del que ha sido quebrantado, esa palabra es chavar, que significa reventar. Mi corazón ha sido reventado, dice el Señor, producto de que ustedes me hicieron oprobio, ustedes me hicieron injuria, ustedes me ofendieron. Y todo frente a mi cara. Por eso dice: tú conoces, mis adversarios están delante de ti. Hermano, cuando nuestro Señor Jesús estuvo en aquella cruz, tenía todos sus adversarios, todos nosotros frente a Él, crucificándole, nosotros haciendo oprobio contra Él, pecando. Todos nuestros pecados fueron depositados en Él. Él recibió todo ese pecado en Él. Toda la injuria, toda la ofensa hecha, cada pecado que has hecho toda tu vida, cada pecado desde el momento en que naces hasta el momento en que vas a la presencia del Señor, Él la recibió en su cara. Y ese pecado, hermano, lo que hizo nuestro Señor Jesús es que su corazón explotó.
literalmente. Fue quebrantado, y así lo deja claramente evidenciado el Salmo 169, 19 al 21. Él se sometió voluntariamente a la muerte, no fue vencido por la muerte. Él murió, Él entregó y encomendó su espíritu. Él explotó su corazón por la angustia que Él tenía al ver nuestro pecado. Pero esa efusión de sangre y esa efusión de agua que salió por el costado de nuestro Señor Jesús tiene un simbolismo que salta a la vista y que el propio Juan entendió sin duda como muy significativo. Dice 1 de Juan 5:6. Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Este es el que vino con agua y sangre. Una vez que fue traspasado, que esa sangre y esa agua brotaron de su costado, Juan lo dejó evidenciado claramente. En primer lugar, hermano, tenemos que entender ese famoso término que nosotros usamos cuando decimos: yo quiero abrirle mi corazón a esta persona, como un símbolo de nuestra disposición a que nuestros pensamientos, nuestras intenciones sean conocidas por esa persona sin reservas. Y a través de esta especie de ventana abierta del pecho de nuestro Señor Jesús, Él abrió su corazón con amor para nosotros, con un amor más fuerte que la muerte. Como dice Cantares 8:6, ponme como un sello sobre tu corazón, dice, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, inexorables como el Seol. Los celos, sus destellos son destellos de fuego, la llama misma del Señor. Fíjense lo que dice aquí, Cantar de los Cantares, dice: fuerte como la muerte es el amor, inexorables. Y esa palabra, inexorables, hermano, es la palabra caché, que significa severo. Es severo, severo. El amor es severo, como la muerte, como el Seol, dice: es duro, es severo, es cruel. Hermano, el amor es así. Inclusive dice la llama misma del Señor en el verso al final. Y esa palabra es chelevet, que significa llamarada, lengua de fuego. Imagínense lo que está hablando. El amor es como una llama de fuego. Él es celoso. Es tan fuerte el amor de nuestro Señor Jesús, hermano, que fue capaz de reventar su propio corazón por amor a ti y por amor a mí. Fuerte como la muerte es el amor. Y fíjense, comparándolo un poco con Romanos 8:35, que nos habla del amor de Dios, dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, si Jesús fue capaz de reventar su corazón en la cruz por el pecado que tú hiciste, y aún así entregar su vida para poder lavarte con ese amor que es más fuerte que la muerte, con ese amor que es inexorable como el Seol, que es cruel como el Seol, que es severo como el Seol, con ese amor que es como una llama de fuego, pregúntate tú, ¿qué podría separarte del amor de Él? ¿Qué podría separarte si fue capaz de enfrentar esa muerte y enfrentar ese dolor? El punto es que Dios, hermano, no nos amó con tal celo que no nos dejaría en el estado en que estábamos. Aun cuando nosotros lo clavamos en la cruz, fue celoso. Nos amó inexorablemente, es decir, severamente, como una llama de fuego. Lo que me hace recordar Santiago 4:5, que dice: o piensan que la Escritura dice en vano, Dios celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Hermano, celosamente. Esa palabra celosamente anhela está compuesta por dos palabras. Una que es pros, que significa hacia una dirección, y la otra que es sonos, que significa mala voluntad, celos, envidia. Dios nos anhela de manera celosa, como un celoso.
De esa manera Él anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Pero lo más significativo, hermano, es que esta efusión de sangre y agua es el carácter que las Escrituras atribuyen a estos dos líquidos en simbolismo espiritual. Recordando lo que dice el libro de Levíticos, ya que estas dos cosas, la sangre y el agua, indican dos aspectos beneficiosos que obtenemos mediante la obra redentora de Jesús. La sangre es para nuestra expiación, dice Levíticos 17:11, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo se la he dado a ustedes sobre el altar para hacer expiación por sus almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y el agua, hermano, es para purificarnos, como dice Ezequiel 36:25. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios de todas sus inmundicias, y de todos sus ídolos los limpiaré. Entonces, hermanos míos, la sangre nos expía, la sangre cubre nuestros pecados, pero además el agua nos limpia. Y fíjense que la culpabilidad por el pecado que nosotros hemos cometido solo con sangre puede borrarse. La mancha de ese mismo pecado solo con agua viva se puede limpiar. Y ambas operaciones, hermanos, deben ir siempre de la mano. Y Jesús juntó ambas e hizo de su costado que salieran juntamente la sangre y el agua. Y nadie, hermano, nadie debe separar, como lo profetizó Zacarías en Zacarías 13:1. En aquel día habrá una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza. Ese día, cuando Dios lave todo el pecado de su pueblo, o como dice la Reina Valera, en aquel tiempo habrá un manantial abierto. Me gusta más la Reina Valera en este versículo, porque habla de un manantial abierto. La Biblia de las Américas habla de una fuente abierta. Y esta profecía, hermano, es una muestra de la obra purificadora de Dios, que comprende la obra de limpieza con una fuente abierta, o como dice la Reina Valera, como un manantial abierto, a diferencia de, como dice Jeremías 22:13, de las cisternas rotas. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Hermano, un manantial abierto produce continuamente agua, no así una cisterna que solo contiene el agua y más encima rota, que sale esa agua. Hermano, no es una bendición ver cómo de nuestro Señor Jesús brota esa agua que nos limpia. También es fácil, hermano, hallar estos dos líquidos en un simbolismo de los sacramentos y ordenanzas de nuestra fe. El agua nos simboliza el bautismo, pues no es el agua del bautismo lo que nos limpia de mancha de pecado, sino el agua que salió del costado de Jesús. La sangre simboliza la cena del Señor, pues al instituirla Jesús expresó su significado. Dijo, este es el nuevo pacto en mi sangre, en Lucas 22:20. Y no es, por lo tanto, la sangre de la uva, el vino de la ordenanza, lo que refrigera el alma y expía la culpa del pecado, sino es la sangre de Cristo derramada por nosotros. Como dice 1 Juan 1:7, pero si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero fíjense que aún Agustín de Hipona va un poco más allá en su análisis con respecto a este hecho de haber sido traspasado nuestro Señor Jesús, de donde salió sangre y agua. Y él dice que con respecto a la incisión hecha en el costado de Cristo, que vio en este fenómeno el origen de la iglesia, el cual, según Agustín de Hipona, brota del costado del postrer Adán muerto, una forma semejante a como Dios sacó a Eva del costado del primer Adán dormido. Es decir, para Agustín de Hipona, el momento en que el Señor Jesús fue traspasado y en donde salió sangre y agua, para él es el fiel reflejo de cómo nació la iglesia. Pero mientras nosotros, hermanos, nos regocijamos en la sangre el día de hoy, en el agua el día de hoy, meditamos y hacemos estas comparaciones, en aquel momento cuando nuestro Señor Jesús fue sacrificado, fue crucificado y fue muerto, sus enemigos estaban felices, estaban satisfechos de verle muerto. Pero lo importante de todo esto, hermano, es que lo que ocurrió
al nuestro Señor Jesús entregar su espíritu en un tiempo muy corto, fue para que se cumpliera la profecía hecha de que no se rompería ningún hueso suyo. Lucas 19:36 dice, porque esto sucedió para que se cumpliera la escritura, no será quebrado hueso suyo. Inclusive el testimonio de los apóstoles declaraba que el Señor fue descendido de la cruz y puesto en un sepulcro nuevo, en Hechos 13:29, cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Entonces, para Pablo, hermano, no había duda alguna de que Jesús había resucitado. Como fariseo, como perseguidor de la iglesia en su momento, él tenía el testimonio de los líderes religiosos que acreditaban la muerte del Señor Jesús en la cruz para luego negar su resurrección. Pero en el camino a Damasco, el apóstol Pablo vio cara a cara a nuestro Señor Jesús, por lo cual él no tenía ninguna duda de que nuestro Señor Jesús había muerto y había resucitado y había sido sepultado. Para Pablo, hermano, la tumba mira al pasado como la conclusión de la obra de redención en la vida entregada por nuestro Señor, pero también abre la puerta hacia el futuro de su resurrección, que es el siguiente punto del Evangelio que habría predicado en la fundación de la iglesia de Corinto. Y es por esto, volviendo al texto original en 1 Corintios 15:4, que dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Ya vimos que la sepultura demuestra, hermano, que el Señor Jesús había muerto. Pero no quedó ahí. No quedó su cuerpo en la tumba. No solamente quedó inerte con todos sus huesos intactos en aquella tumba. El día de hoy nosotros podemos ir y no vamos a encontrar ningún hueso de él. No vamos a encontrar su cuerpo. Porque la Escritura y la historia quedan evidencia de que nuestro Señor Jesús resucitó al tercer día. Entonces, si su muerte y su sepultura eran importantes, hermano, no era menos importante su resurrección. Y el apóstol aquí usa el verbo resucitar, que es la palabra heiro, que significa, está en perfecto indicativo, lo que indica una acción definitivamente hecha. Es decir, Jesús ha sido resucitado y por lo tanto sigue vivo. La resurrección de nuestro Señor Jesús es la base fundamental de nuestra fe. La resurrección de nuestro Señor Jesús es vital, hermano. Sin ella, yo me hice la pregunta, ¿qué hubiese pasado si no hubiese resucitado nuestro Señor Jesús? Y le puedo mencionar algunas cosas. En primer lugar, la fe cristiana sería una fe falsa, una fe inútil. Pablo lo afirma sin rodeos un poco más adelante en 1 Corintios 15:14, cuando dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación. Y vana también, ¿qué cosa? La fe de ustedes. Sin resurrección, hermanos, el cristianismo sería solo una religión ética más. Los apóstoles serían mentirosos, engañadores, el evangelio perdería su contenido salvífico y no quedaría una buena noticia, solo un mártir muerto a quien venerar. Recordemos al Señor Jesús, que fue tan bueno en vida, pero que hoy día está en su tumba. Además, si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, seguiríamos en nuestros pecados. No tendríamos justificación. El verso 17 de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados. ¿Sabe lo que significa eso teológicamente? Que la cruz no habría servido para nada. ¿Por qué? Porque Dios no la habría validado. No habría prueba de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Y el pecado, hermano, seguiría teniendo la última palabra en nuestras vidas. En cambio, la resurrección es la declaración pública de Dios de que el pago fue suficiente. Como dice Romanos 4:25, que fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermano, Él murió por nuestro pecado. Pero si no hubiese resucitado, no tendríamos justificación. En tercer lugar, si Cristo no hubiese resucitado, Jesús no sería el Hijo de Dios, ni sería tampoco el Mesías. Romanos 1:4 dice, y que fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Cómo fue declarado Hijo de Dios?
en un acto de poder a través de la resurrección. Dios lo resucitó, ¿por qué? Porque lo encontró. Él validó su Hijo. Si no resucita, Jesús queda como un falso Mesías y sus promesas serían falsas. Dios no habría confirmado su identidad como Hijo. En cuarto lugar, la muerte seguiría reinando sin esperanza de ser librados de ella, como dice el verso 19 de 1 Corintios 15. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Si no hubiese habido resurrección de nuestro Señor Jesús, no habría resurrección futura, no habría victoria sobre la muerte, no habría esperanza escatológica. La muerte sería el punto final y absoluto de nuestras vidas. Además, los creyentes muertos estarían perdidos. Verso 18, 1 Corintios 15 dice, entonces también los que han dormido en Cristo están perdidos, dice. O sea, sin resurrección no hay vida eterna, no hay reencuentro, no hay consumación del reino, no hay vida en esa nueva Jerusalén. Además, si Cristo no hubiese resucitado, hermanos, Satanás, el pecado y la muerte habrían vencido. La resurrección hubiese sido la derrota pública de los enemigos. Hebreos 2:14 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. Él anuló al diablo y el poder que tenía el diablo a través de su muerte y de su resurrección. Sin la resurrección de Cristo, hermano, el pecado no estaría vencido, la muerte seguiría invicta y el plan de redención quedaría incompleto. Además, el testimonio bíblico llegaría a un punto de colapsar, porque los evangelios quedarían inconclusos, Hechos no tendría sentido, las epístolas serían teológicamente inválidas, Apocalipsis no tendría fundamento y la Biblia misma se desautorizaría a sí misma. Si no hubiese resucitado nuestro Señor Jesús, la posición en Cristo sería imposible para nosotros. La comunicación de vida eterna solo es posible en Él y por lo tanto la resurrección era de todo punto necesaria para la justificación y salvación de nosotros. Sin la resurrección, hermanos míos, no habría sido posible la justificación del pecador, porque no habría objeto de fe ni manifestación del sacrificio expiatorio. Entonces la resurrección de Jesús, hermano, pone de manifiesto la consumación de la obra de redención hecha por Él. Dios acredita a Jesús como su Hijo mediante la resurrección y por lo tanto quien lo entrega también lo resucita, siendo conocido, como dice Romanos 8:11, pero si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, Dios es conocido de aquí en adelante como el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Así lo dice 1 Corintios 6:14 y el 4:14 también. Entonces la resurrección, hermano, expresa la revelación última de Dios. Es Él que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen, como dice Romanos 4:17. Es el que crea todo lo que existe, llamándolo a la existencia desde la no existencia, el que levanta un pueblo desde la muerte para procrear de Abraham y la esterilidad de Sara, el que saca de la muerte a Jesús, el que da vida a los muertos, el que justifica al impío. Ese es Dios. La fe en la resurrección de Cristo, hermano, es la fe en la obra de Dios y la obra que Él hace para vivificar a quien, estando muerto en su delito y pecado, está alejado de la única vida verdadera que es la que Dios mismo da, la que otorgó a Jesús y la que otorga a todo aquel que cree. Cristo, hermano, es el primogénito de una nueva creación sobre toda la raza humana. Una nueva creación. Romanos 8:29 dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, el primero. Es una, hermano, generación nueva, en cierta manera podríamos decir, sin tanta exactitud, que es una raza nueva, el primero de muchos hermanos. Jesús resucitó y hoy día fue el primero de muchos resucitados. Es el consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. El Adán final convirtiendo en espíritu que hace vivir, como dicen los versos 44 y 49. Y a partir de ahí, hermano, el destino de los creyentes con Cristo, en quien depositamos nuestra fe, somos inseparables. Sin esa resurrección, hermanos, nadie podría ser justificado. Entonces, en el resucitado, Dios revela cómo el Dios de la esperanza, de la paz y con ello
En esa relación de paz, el Dios de nuestra justificación comienza una nueva relación con nosotros. Fíjense que solo el Señor Jesús resucitado es el sí de Dios y es su amén. Así lo dice 2 Corintios 1:20. Pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él son todas sí. Por eso también, por medio de Él, es nuestro amén para la gloria de Dios por medio de nosotros. Hermano, si Cristo no hubiese resucitado, en Él serían todas no. Y Él sería para nosotros no nuestro amén, no nuestro así sea. Hermanos, hoy día tenemos ese amén y tenemos el sí a todas sus promesas solo por la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces fíjense que la identificación con Él por medio de la fe hace entrar al pecador en el ámbito de la justicia, de la santidad y del poder de Dios. La vida solo es posible y tiene el propósito y sentido para el creyente en Cristo Jesús resucitado. Por eso que el apóstol Pablo le dice a los Gálatas: con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Su vida ya no era para Él, su vida ya no dependía de Él, su vida ya no tenía sentido en Él ni en lo que Él hacía antes, sino ahora en Cristo. O como le dicen los Filipenses en capítulo 1, verso 21, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hoy día mi vida es Cristo. La unión con Cristo, hermano, es vital. La unión con Cristo es definitiva. En Él hoy día vivimos. El que haya vivido el sufrimiento, estoy hablando del Señor Jesús, el que haya vivido el sufrimiento a causa de la obediencia, hizo que Cristo Jesús también fuese perfeccionado. Dice la Escritura que Él tuvo que aprender obediencia. Y no cabe duda, hermano, que en la angustia de nuestro Señor Jesús, en aquella cruz, en la angustia en el Getsemaní, en la angustia en el momento en que Él recibió el pecado de todos nosotros, produjo en la humanidad de nuestro Señor Jesús una enriquecedora experiencia que le capacita para ser un misericordioso sumo sacerdote. Jesús experimentó toda nuestra angustia y nuestro afán, todo nuestro pecado. Él experimentó nuestra maldad. Y hoy día está facultado plenamente para cumplir su ministerio sacerdotal, teniendo misericordia de nosotros. Jesús, hermano, no es alguien que esté ajeno a la maldad y al pecado que nosotros hemos vivido, estamos viviendo. Él la padeció, Él la sufrió. Él reventó su corazón por ese pecado que en nosotros estaba. Y está aún. Él se puede compadecer de ti, mi hermano. Él se puede compadecer de mí. Porque Él sintió, Él vivió, Él recibió en sus hombros la ira de Dios. Sin embargo, hermanos, la obediencia absoluta de nuestro Señor Jesús hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8, fue lo que permitió a nuestro Señor Jesús proclamar esa oración definitiva que concluye la redención cuando dice Él: consumado es, en Juan 19:30. Consumado es, terminado. Su obediencia plena, hermano, su entrega incondicional, su plena sumisión a la voluntad de su Padre, es lo que ha perfeccionado a nuestro Señor Jesús en el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Él no es ajeno a nuestro dolor, Él no es ajeno a nuestro pecado. Aún no pecando, Él conoce nuestro pecado. Aún no pecando, Él recibió la retribución debida a nuestro extravío. El sacrificio de aquella cruz, hermano, fue lo que hizo a Cristo, de hecho, redentor y sacerdote perfecto para la nueva humanidad de creyentes en Él. Su sacrificio, que fue el cúlmine de su obediencia, hace de Jesús la víctima y el sacerdote al mismo tiempo. El sacrificio mismo y el sacerdote que sacrifica. Perfeccionándolo en el sentido de llevar a cabo la obra de salvación que le había sido encomendada por su Padre. He ahí la leña. He ahí el altar. ¿Dónde está
el animal. Hermano, el Señor Jesús fue el altar, fue el Cordero perfecto, fue la cruz, fue el sacerdote que llevó a ese Cordero hasta el altar y fue quien clavó o cortó su cuello, entregando su vida en aquella cruz. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, hemos cuestionado nuestro servicio al Señor? Diciendo, es que ya te he dado mucho, Señor. Y olvidamos esto. Olvidamos que nuestro Señor fue víctima y sacerdote. Fue cordero y sacerdote. Él mismo cargó su cruz. Él mismo rompió su corazón y entregó su vida, su espíritu al Padre. Sin embargo, hermano, no es posible separar de todo esto el hecho de la resurrección de nuestro Señor Jesús, que permite también la exaltación del Salvador a la diestra de la majestad para recibir el nombre de autoridad suprema en los cielos y en la tierra. Filipenses 2, 9 al 11 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Escuche bien. Y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Esta exaltación que Dios hizo de su Hijo una vez que Él resucitó, hermano, es por la que vino a ser para todos los que creen la causa o razón de la eterna salvación. Esa misma verdad está en la mente del apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos en el capítulo 5, verso 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Fíjense que la obra consumada en la cruz tiene un efecto redentor sobre muchos, pero se hace eficaz solamente en aquellos que creen. Esa es la razón por la que el creer no es otra cosa que un acto de obediencia según Dios a la fe que se ha proclamado. Romanos 1:5 dice, es por medio de Él que hemos recibido la gracia y el apostolado para promover la obediencia a la fe entre todos los gentiles por amor a su nombre. ¿Cómo tú dices que crees? Solo a través de la obediencia a la fe. Solo a través de la obediencia al Señor Jesús, solo la obediencia a su palabra. Eso demuestra y dice y vocifera al mundo de que tú crees entre los gentiles. La obediencia, tu obediencia muestra tu fe. En el capítulo 16, verso 26 dice, pero que ahora ha sido manifestado y por las escrituras de los profetas, conforme el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe. ¿Cómo nosotros recibimos entonces esta resurrección de nuestro Señor Jesús, este evangelio, y cómo nosotros confesamos nuestra fe? A través de la obediencia. A través de la obediencia. Hermano, ¿cómo puedes decir tú que obedeces a Dios? ¿Cómo puedes decir tú que tienes fe si no obedeces a Dios? Todo esto es posible, hermano, no solo por el sacrificio redentor de nuestro Señor Jesús, sino también por la resurrección de nuestro Señor Jesús. La salvación, hermano, conseguida por el perfecto sumo sacerdote en aquella cruz, no es una salvación temporal, no es una salvación que dure un tiempo, tampoco es terrenal, sino que es eterna y es celestial. Su resurrección, hermano, entonces es el vínculo de unión de todos los creyentes en su cuerpo y mediante ella comunicando ellos la vida eterna. Esto es la vida, hermano, que comunica a Dios a través del sacrificio de nuestro Señor Jesús. Que se da al pecador que cree por el único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, 1 Timoteo 2:5. Entonces el Salvador hace perfectos a todos los que por medio de Él se acercan a Dios creyendo en su Hijo Jesucristo. Es la obra completa que no puede, hermano, nunca, jamás perderse. Entonces, hermano, históricamente y cronológicamente hablando,
el apóstol les recuerda a sus hermanos de la iglesia de Corintios la resurrección que se produjo al tercer día. Su muerte ocurrió el viernes, el sábado estuvo en el sepulcro y el domingo temprano, al comenzar el día, resucitó. Y con ello, hermano, documenta históricamente el hecho de la resurrección que la sitúa con precisión en un determinado tiempo de la historia. Pero termina el versículo con una oración que ya se repite en segunda vez, que es conforme a las Escrituras. Y nuevamente, hermano, al igual que el versículo anterior, la resurrección fue un suceso conforme a las Escrituras, es decir, estaba profetizado en las Escrituras. No es algo sorpresivo. Y con esto quiero también animarte, hermano. No es algo sorpresivo para el hombre y para Dios. No fue algo sorpresivo para nuestro Señor Jesús enfrentarse a esta situación, sino que había sido anunciado por los profetas y también por el mismo Señor Jesús. Nada en la obra redentora ocurrió por alguna circunstancia humana, sino como dice Hechos 2:23, este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Jesús fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Hermano, tu salvación y mi salvación no fue una obra circunstancial, no fue algo sorpresivo, no fue algo no planeado, fue predeterminado por Dios. Él te amó con amor eterno. Él envió a su Hijo en este plan perfecto de redención desde antes de que el mundo sea fundado. En una conversación entre Él y su Hijo dijeron: Hijo, tú tienes que ir y morir por Juan. Yo amo a Juan y tienes que morir por él. Hermano, dice el versículo más adelante, y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Y así, hermano, lo anuncia el salmista y lo anunció en el Salmo 16, verso 10, cuando dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tus santos sufran corrupción. No abandonarás mi alma en el Seol. Dios tenía un plan. Y también, hermano, en ese mismo libro, en el Salmo 49, 15, dice: pero Dios redimirá mi alma del poder del Seol, pues Él me recibirá, Selah. Redimirá mi alma del poder del Seol. Entonces la resurrección de nuestro Señor Jesús es conforme a lo que ha sido anunciado y previsto. Tu salvación, hermano mío, es algo que Dios planificó, es algo que Dios determinó. Y en eso, hermanos míos, no tenemos nada más que dar gracias. Gracias, Señor, porque tú elaboraste este plan perfecto, aseguraste que tu Hijo Jesús cumpliera. Y hermanos, la pregunta con la que quiero terminar es: ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Con Cristo en la cruz? ¿Con Cristo en la tumba? ¿O con Cristo a la diestra de Dios Padre? Si tu vida la estás viviendo con Cristo en la cruz, muy seguramente, hermano, vives en pecado constante, crucificándolo a diario, pecando a diario, clavando cada día un clavo más en su cuerpo, derramando una gota más de su sangre. O puedes vivir con Cristo en la tumba, como muchos creyentes viven así. Viven sin esperanza, con un Señor enterrado. Viven derrotados completamente. Viven de derrota en derrota, viven vencidos. Viven llorando como sus discípulos se escondieron y le dejaron solo. Dice la Escritura que le dejaron solo. Todos huyeron. Y el mismo Señor Jesús le dijo: vienen con palos mientras yo estuve con ustedes enseñándole. Ahora vienen. No me prendieron ahí y ahora me prenden. Con palos vienen y me detienen ahora. Y todos sus discípulos, dice la Escritura, que se fueron. Y muchos, hermanos, viven así su vida. Cristo en la tumba, Cristo enterrado. Y por lo tanto, de derrota en derrota.
Pero también puedes vivir con Cristo a la diestra de Dios Padre, con el Cristo resucitado, aquel que vive en victoria espiritual, aquel que vive, y no quiere decir que no tengas luchas, y no quiere decir que no tengas problemas, y no quiere decir que no tengas desánimos, pero vives con Cristo resucitado, vives en una santificación progresiva, vives experimentando la gracia que experimentaron los apóstoles y los mártires a través de la historia de la iglesia. Ahora estás viviendo a Cristo, como dijo el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Puedes estar viviendo para tus placeres o puedes estar viviendo para Cristo. Pero es tu decisión, hermano. ¿Cómo estás viviendo hoy día tu vida? ¿Con Cristo en la cruz, pecando cada día? ¿Con Cristo en la tumba, derrotado porque está sepultado? ¿O con Cristo a la diestra de Dios Padre, resucitado? De victoria en victoria, creyéndole a Él. Y no al mundo, creyéndole a Él. Y no lo que te dice tu corazón engañoso, creyendo a nuestro Señor, que hoy día es victorioso. Y que murió en aquella cruz pensando en ti, en tu nombre. Pensando en ti y recibiendo en sus hombros cada pecado que tú has cometido. Hermano, yo no sé, pero cada día más cuesta pecar. Cuando más entiendo lo que mi Señor Jesús murió, o por lo que mi Señor Jesús murió. Hermano, ponte a pensar en una cosa. Si cada pecado que tú has cometido sea una agonía más, un sufrimiento más en el cuerpo de tu hijo a quien amas, yo creo que dejarías de pecar. Renunciarías a todo orgullo, a toda lascivia, a toda inmundicia, para no provocar más sufrimiento a tu hijo. ¿Por qué seguimos pecando? Porque no amamos más a Cristo de lo que amamos nuestros placeres, nuestros ídolos, nuestra inmundicia. ¿Por qué servimos menos a nuestro Señor? ¿Por qué servimos menos a la iglesia? ¿Por qué nos amamos más a nosotros? Hermano, espero realmente que el propósito de su sepultura, de su muerte, sepultura y de resurrección, sea que tú vivas una vida en victoria. Una vida en victoria. Ya no más con Cristo en la cruz. Ya no más con Cristo en el sepulcro. Sino con Cristo a la diestra de Dios como soberano, victorioso. Porque gracias a su resurrección es que hoy día nosotros tenemos redención, tenemos expiación, tenemos herencia, tenemos victoria. Hermanos, si Cristo no hubiese resucitado, estaríamos celebrando un mártir más. Seríamos una religión más. Pero somos la fe verdadera. Adorando al Dios único, verdadero. Así que para Él sea su gloria. Y que tu vida sea una gloria para Él cada día frente a este mundo perdido. Así que vamos a orar y vamos a terminar.